Bueno, ahora sí pues vamos a empezar. Eh, pues muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor Fulín. Buenas tardes, doctor Quiroz, nuevamente. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros. Ya hay más de 50 personas conectadas. Estamos esperando muchas más, pero vamos a dar inicio ahora para respetar los horarios y respetar lo acordado. Estamos conectados a través de la plataforma de Zoom y también por nuestro canal de YouTube, Vive Compliance Magazine. Soy Judith Unjano, directora de Vive Compliance Magazine. Los saludo con mucho afecto porque a pesar de las dificultades y un largo día de trabajo, están aquí con nosotros para ser parte de este encuentro de lanzamiento de la segunda edición de nuestra revista Vive Compliance Magazine, con el tema evolución del lavado de activos y financiación del terrorismo en tiempos de crisis, con panelistas realmente de lujo. Quiero agradecerles y destacar en particular que nos acompañan de varios países de la región, de Guatemala, de Panamá, de Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, México, Estados Unidos, y también a pesar de la hora hay gente conectada e inscrita de Europa. Algo que me parece digno de destacar porque señala un sello de desafío que tenemos como revista para continuar contribuyendo en América Latina en fomentar el conocimiento y la puesta en valor del compliance en las entidades públicas, privadas, en las ONGs y su relación con el gobierno corporativo, la ética, la transparencia, la responsabilidad social corporativa como valores esenciales que deben presidir la actividad de las personas jurídicas. Valores a los que estamos completamente comprometidos en Vive Compliance Magazine. Quiero destacar y agradecer el gran trabajo del comité editorial, de Carlos Bochel, de Alexander Andrade, de Sofía Mesa, de Patricia Moreno. Definitivamente no tendríamos revista ni podríamos estar hoy en este evento sin la ayuda y el soporte de Jennifer Bochel y de María Alejandra Ramírez. Muchas gracias, Jen y Alejita. Antes de entrar en materia, quisiera recordar o mejor mencionar o no dejar pasar por alto que estamos viviendo una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en la humanidad. Por lo que en nombre del equipo de Vive Compliance Magazine queremos enviar una voz de aliento a quienes sufren, a quienes han sufrido esta terrible enfermedad, a quienes como yo han perdido algún ser querido o algún amigo en esta pandemia. Les enviamos un abrazo solidario y sincero hasta el alma. Solo quienes hemos vivido esta situación sabemos la tristeza y el desazón que se siente. Por favor, sigamos cuidándonos, porque hasta el momento es lo único que podemos mantenernos o que se ha comprobado que puede mantenernos a salvo. Antes de presentar a nuestros panelistas de lujo, queremos hacer un gran homenaje a nuestros escritores de esta segunda edición, reconociendo y agradeciendo su alto compromiso y colaboración con esta edición de Vive Compliance. Nos han proveído un interesante material de distintos ámbitos, perspectivas y países como respuesta a la convocatoria que les hicimos para participar en esta publicación sobre la evolución del lavado de activos y financiación del terrorismo en tiempos de crisis. Tenemos escritores de la mayoría de los países de América Latina y de España. Estamos seguros de que cada artículo de nuestros escritores constituye una fuente de conocimiento, consulta y apoyo para todas las diversas actividades que ejecutamos en la prevención de estos delitos que aquejan nuestra sociedad. Disfrútenlos. Muchas gracias, amigos escritores. Muchas gracias, amigos de Vive Compliance. Y ahora sí, entrando en materia, la seguridad mundial está bajo la inminente amenaza de las organizaciones criminales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que ha hecho evidente la dimensión del conflicto que afecta a las economías y la seguridad de los países de manera transversal. Los efectos de estos delitos en nuestros países son múltiples. El lavado de activos, el lavado de dinero o blanqueo de capitales, como también se le conoce, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
conllevan múltiples efectos económicos, sociales y sanitarios en nuestros países. Solo por mencionar algunos, el aumento del delito y de la corrupción, porque los delincuentes de cuello blanco sobornan a los funcionarios públicos, a los empleados de las instituciones financieras y no financieras, para poder seguir blanqueando sus dineros, seguirlos lavando y continuar haciendo sus negocios de manera ilegal. Hay un debilitamiento del sector real legítimo de las instituciones financieras, por supuesto, pues las organizaciones criminales presentan una competencia desleal al manejar economías ilegales que nunca se pueden responder por parte de los sectores legales. Conlleva una distorsión e inestabilidad económica, puesto que los lavadores no están interesados en la generación de ganancias provenientes de sus ingresos o de sus inversiones. Lo que les interesa es proteger sus fondos, ocultar su origen sucio. Así pues, ellos invierten el dinero en actividades que no necesariamente son beneficiosas económicamente para los países, causando colapsos de los distintos sectores y un daño inmenso a las economías. Los costos sociales son altísimos y los sanitarios igual. La magnitud extrema del poder económico que resulta del lavado de activos tiene un efecto de corrupción sobre todos los componentes de la sociedad. Es por ello y por muchos componentes más que se evidencia la importancia del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que para nuestra región es el GAFILAT. Recordemos que el GAFI es un ente intergubernamental creado en el año 1989, cuyo objetivo es fijar los estándares y promover la implementación de los países, la implementación efectiva de las medidas legales, regulatorias y operatorias para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como de otras amenazas, a través de sus 40 recomendaciones y otras guías adicionales. Pero mejor le doy paso a los expertos, quienes nos van a enriquecer con sus conocimientos y experiencias. Les anticipo que vamos a reservar un espacio al final de las presentaciones de nuestros invitados para que puedan responder sus preguntas. Así que en caso de que quieran formular alguna, se encuentra habilitada la casilla de preguntas y respuestas para que lo puedan hacer. Bueno, ahora sí, en primer lugar, les presento al doctor Esteban Fulín. El doctor Fulín es abogado de la Universidad de Buenos Aires con amplia trayectoria en materia de prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con más de 20 años de experiencia profesional en la materia, ha ocupado distintos cargos en diferentes organismos en Argentina y a nivel internacional. Entre los más relevantes podemos mencionar, entre los años 2016 y 2019, fue asesor regional de las políticas antilavado de dinero y financiación del terrorismo para Latinoamérica y el Caribe, del Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional, representante del Fondo Monetario Internacional ante el GAFI y ante el GAFILAT. Entre el 2013 y el 2016 estuvo como secretario ejecutivo del GAFILAT, fue miembro de los grupos de expertos del GAFI encargados de proponer la modificación de las 40 modificaciones del GAFI y de su metodología de evaluación entre el 2012 y el 2013. Fue secretario ejecutivo adjunto del GAFILAT entre el 2003 y el 2012 y desde septiembre del año 2019 ocupa el cargo de secretario ejecutivo del GAFILAT. Doctor Fulín, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. También nos acompaña... Perdón. Presente a Leopoldo, por favor. Perdón. Sí, sí. También nos acompaña el doctor José Leopoldo Quiroz Rumbea, es abogado ecuatoriano, experto en estrategias relacionadas en la lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales, en políticas públicas también y en materia de compliance. Ha ocupado distintos cargos en diferentes organismos en Ecuador y también a nivel internacional. Fue director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE de Ecuador desde el 2019 hasta ahora, hasta el 2021. Director de Gestión de Causas de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República del Ecuador en el 2019. Fue vicechair y chair 2020-2021 del área de asistencia técnica y capacitaciones del Grupo Egmont. Ocupó la vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFILAT hasta el presente año
También la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, GELAVEX, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el año 2020. Actualmente hace parte del estudio Consulegis, en donde forma parte del área de litigio de la firma y lidera el área de práctica de compliance. Muchas gracias a los dos. Todos estamos muy ansiosos por escucharlos y aprender de sus experiencias. Ahora sí, le doy la palabra al doctor Fulin. Muchas gracias, Judy. Perdón por haberme metido anteriormente. No, para mí es un gusto estar acá, es un gusto además compartir contigo, en especial con Leopoldo, este evento. Estuve viendo ahí entre los escritores que tuviste, la verdad lo vi ahí a Eber Navarro de Costa Rica, también un viejo conocido. Pero bueno, específicamente la temática que quería compartir con ustedes hoy está, a ver si puedo compartir pantalla. ¿Dónde está? Share screen, acá estamos. Perfecto. Quería hacer un repaso más que nada a los desafíos que estamos teniendo ahora a nivel regional con los temas GAFI y con temas GAFILAT y el proceso de nuestras evaluaciones mutuas. Como vos ya marcaste en un comienzo, digamos, no me voy obviamente a quedar mucho tiempo discutiendo lo que es el GAFI. Saben que cuando se habla del GAFI uno puede pensar que son solo 39 miembros, pero la verdad que al tener 9 miembros asociados, entre los cuales está el GAFILAT, la verdad que el propósito que tiene desarrollo y promoción de políticas nacionales e internacionales para combatir el lado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, tiene un ámbito de aplicación mucho más grande. Hoy por hoy, con la red global del GAFI, tenemos 206 jurisdicciones, es decir, más países que las propias Naciones Unidas, países que a través de su participación directamente en GAFI o a través de su participación en un grupo regional, como lo es el GAFILAT, se autoimponen cumplir con estas 40 recomendaciones, se autoobligan a cumplir con estas 40 recomendaciones y también a ser evaluados con estas 40 recomendaciones, y entonces hace que realmente sea un estándar de cumplimiento internacional y la verdad casi a nivel global. Son 206 jurisdicciones, hay menos de 10 jurisdicciones en el mundo que están fuera de esta autoimposición en materia del estándar internacional. Con lo cual, cuando hablamos de qué es realmente la norma internacional, efectivamente los hechos marcan que así lo es. Nosotros desde GAFILAT replicamos a nivel de lo que son las 40 recomendaciones del GAFI, su cumplimiento en toda la región latinoamericana. Somos 17 países de Latinoamérica, todos los de habla hispana y Brasil, a excepción de El Salvador y de Venezuela, que forman parte del GAFI del Caribe. Y de vuelta, lo que hacemos es propender a las 40 recomendaciones, tener grupos de trabajo para apoyar a los países en el cumplimiento de las mismas, dar capacitación, desarrollo institucional y obviamente llevar a cabo las famosas evaluaciones mutuas. Estas evaluaciones que lo que buscan es verificar el cumplimiento de las 40 recomendaciones en los países. Las 40 recomendaciones, como les marcaba, y ese cumplimiento por parte de los 206 países, no es que el GAFI también se sentó y dijo, bueno, vamos a delimitar de la nada y vamos a crear un texto que incluya todas las obligaciones en materia de lavado y financiamiento del terrorismo que los países deben cumplir. No, definitivamente el GAFI se basó en normas que ya existían. Cuando uno ve lo que pide en la recomendación 3, es definitivamente la misma tipificación del financiamiento, del lavado de activos que viene de la Convención de Naciones Unidas de Viena, de la del 88, de la de criminalidad transnacional organizada de Palermo del 2000. Cuando ve el tema de la tipificación del financiamiento de actos terroristas, lo saca también de la Convención de las Naciones Unidas, la de corrupción de Mérida del 2003. Para toda la parte preventiva toman las normas de supervisión para bancos de Basilea, IOSCO de valores y IAIS para seguros, y obviamente las propias, ¿no? En base a los riesgos, en base a las amenazas que el GAFI va detectando, en base a los sectores que pueden llegar a ser vulnerables, obviamente el GAFI sobre esas normas base va construyendo nuevas obligaciones. Se modifican todo el tiempo, pero tuvo dos reformas importantes en 2003, cuando sumó a todos los APNFDs, a todas las actividades y profesiones no financieras designadas, y en 2012, y ahora vamos a ver un poco de los cambios que se introdujeron en 2012, que son los que
al ser los más nuevos, los países están teniendo quizás algún problema más al momento de pasar las obligaciones, las 40 recomendaciones, a derecho interno, a internalizar esas obligaciones. Las 40, como le decíamos, es un conjunto que establecen los requisitos mínimos para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y obviamente el GAFI le da la libertad que el país quiera, por ley, por decreto. Obviamente, piensen, son 206 jurisdicciones, hay desde, no sé, desde democracias republicanas, monarquías democráticas, países presidencialistas, países que no lo son. Hay, la verdad, cualquier tipo de país incluido en esas 206 jurisdicciones, y por tanto el GAFI da cierta libertad en cómo internalizar esas obligaciones. Obviamente, al momento de una evaluación, lo que va a evaluar es que el país efectivamente las haya internalizado de acuerdo a su derecho interno y las esté cumpliendo. Pero sí es verdad que a partir del 2012 lo que pide es que todas estas medidas tengan que ser aplicadas y evaluadas en base a riesgo, y eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Va a pedir que esté internalizado dentro del Estado estas obligaciones, pero que además existe una regulación, una supervisión adecuada, existan los medios suficientes a todos los niveles para cumplir con estas obligaciones, tanto para el sector público como para el sector privado, en cuanto a recursos humanos, económicos, etcétera, haya una implementación práctica de estas obligaciones y haya, como les decía, un análisis de riesgo. Algo bastante interesante de todo esto es que las obligaciones, las 40 recomendaciones, incluyen una parte de obligación para el Estado y una parte de obligación también para el sector privado, ¿no? Más que nada, todos sabemos el cúmulo de obligaciones que hay en la parte preventiva para el sector privado, en especial todo lo derivado con la norma de la debida diligencia con el cliente y de todo el tema relacionado también con el reporte de operaciones sospechosas. Con lo cual es algo bastante interesante que las 40 recomendaciones fijen obligaciones a los dos niveles, tanto para el privado como para el público. En un muy breve resumen, lo que están pidiendo las 40 recomendaciones es la instauración de un sistema preventivo con obligaciones preventivas para todo el sistema financiero y no financiero, todo el sistema financiero incluido por bancos, seguros, valores, casas de cambio, empresas de leasing, underwriting, warrants, etcétera, toda la parte del sector financiero, y también obligaciones para el sector no financiero, para estas APNFDs, para estas actividades y profesiones no financieras designadas, donde están incluidos desde los notarios, las comerciantes de metales y piedras preciosas, los casinos, las inmobiliarias, etcétera. Para todo eso es necesario supervisarlo, es necesario tener una UIF que reciba los reportes de operaciones sospechosas, tiene que existir cooperación internacional administrativa entre supervisores, entre la juicio, etcétera. Como le decíamos antes, siempre con todos los recursos legales, las sanciones y también los recursos materiales para cumplir con todas estas obligaciones. Y luego toda la parte represiva, que tiene que existir las leyes y los procedimientos penales para perseguir y juzgar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, cooperación internacional, extradición y los recursos y sanciones. Ahora, algo bastante interesante y que vamos a tratar ahora en el cambio de 2012 es que todas las medidas tienen que ser aplicadas en base al propio riesgo del país y en base al propio riesgo del sujeto que esté aplicando las medidas, como lo vamos a ver más adelante. Las recomendaciones están divididas en todos estos capítulos, pero lo interesante es entender que el texto se modifica constantemente en base a las amenazas y a nueva información. Por ejemplo, el último 2 cambios sustanciales que hubo fue la aparición de las obligaciones para las empresas que prestan un servicio para activos virtuales, una modificación bastante importante que suma como sujetos obligados a cualquier empresa que preste servicios, ya sea de creación, de transformación, de intercambio, de depósito y de transferencia de activos virtuales, pero que obviamente tuvo su última modificación importante en 2012. ¿Cuáles son estos últimos cambios importantes? Lo decíamos, el enfoque basado en riesgo, trabajó más en cooperación internacional, fijó nuevas prioridades y amenazas. Por ejemplo, apareció como una obligación específica todo el sistema de congelamiento en materia no solo de financiamiento del terrorismo, sino de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Apareció el delito fiscal grave como delito precedente del lavado, es decir, los países tienen que tener alguna categoría de delito fiscal grave como precedente del lavado de activos.
los países en muchos casos han tomado todos los delitos fiscales, algunos han puesto algún límite en cuanto a la cantidad de dinero involucrado para entender que por sobre ese umbral estamos realmente frente a un delito fiscal grave y como tal, como delito precedente el lavado de activos. Esa modificación, como le decía, fue de 2012. Un trabajo muy grande y que está teniendo un énfasis muy fuerte en cuanto a la transparencia de las personas jurídicas, en cuanto a la información del beneficiario final. Vamos a hablar un poco más ahora adelante. Trabajos de coordinación y estrategia, y como le marcaba también, un trabajo en activos virtuales. En cuanto al enfoque basado en riesgo, le decía, el GAFI lo que pide es, siempre el propio país tiene que tener su propio conocimiento del riesgo y cuando haya actividades de alto riesgo hay que aplicarle medidas adicionales. Y si hay actividades riesgosas que no aparecen en las 40 recomendaciones, pero que el Estado entiende que son riesgosas, tiene que extender las normas del GAFI a esos sectores. Por ejemplo, hay muchos países que tienen incluidos como sujetos obligados, no sé, los comerciantes de automóviles nuevos o de automóviles usados, los que venden yates, los que venden aviones, que en principio no aparecen en las normas del GAFI como sí o sí sujetos obligados específicos, se pueden ir dando por el propio riesgo del país, entendiendo, por ejemplo, las empresas mineras en la parte de los países andinos como sujetos obligados específicos más allá de lo que marca el GAFI. Y el GAFI también da, si hay exenciones específicas de actividad de bajo riesgo, obviamente también se pueden bajar las medidas para esos sectores. Pero lo importante es que siempre tiene que haber medidas, se tienen que aplicar medidas más estrictas para los riesgos mayores y se pueden aplicar medidas simplificadas para los riesgos menores. Para todo esto, la recomendación 1 del GAFI primero le pide a los países que tengan una evaluación nacional de riesgo. No hace falta que sea un documento, pueden ser varios sectoriales, pero el país tiene que tener una idea de cuál es el riesgo. Tiene que identificar, evaluar y comprender sus propios riesgos de lavado. Si el país no entiende esto, va a tener una aplicación ineficaz o ineficiente de las normas que le piden las 40 recomendaciones. Entonces, uno tiene que armar el propio sistema antilavado en base a los propios riesgos. Tiene que hacer una confección específica del propio sistema y de lo que dicen las 40 recomendaciones, los tiene que aplicar para mitigar los propios riesgos del lado de los países. Y es por eso que en los últimos 3-4 años todos los países han salido a hacer este tipo de evaluaciones para tratar de aplicar los recursos, que sabemos son finitos, en áreas específicas donde haya un mayor riesgo. Si es un país, por ejemplo, que es un país que genera muchas sociedades offshore, bueno, tendrá que tener mayores controles ahí. Si es un país que tiene, no sé, desarrollado muy grande el sector de casinos, bueno, uno esperaría que haya muchísimos más controles en el sector casinos que en otros controles. Eso es un poco cómo tiene que jugar el país a entender cuáles son los riesgos, dónde están sus vulnerabilidades y cómo mitigar esos riesgos. También se pide que las propias instituciones financieras y los APRFDs también identifiquen y evalúen y comprendan sus riesgos. Sepan cuáles son sus clientes más riesgosos, cuáles son sus productos más riesgosos, cuáles son sus vías, sus canales de comunicación con los clientes que pueden llegar a ser más riesgosos, etc. Y en esos aplicar mayores controles y también entender en dónde puede haber un riesgo menor y aplicar medidas simplificadas, por ejemplo, en esos casos, si la legislación del propio país así lo posibilita. Una evaluación de lavado, obviamente, va a tener que cumplir, en esto no me voy a detener mucho, tiene que tener las amenazas, que son básicamente cuáles son los delitos que generan beneficios en el país, o cuáles son las formas en las cuales viene dinero de delitos cometidos en el extranjero al país para ser lavados, el flujo transfronterizo de finanzas ilícitas. Tiene que saber si hay grupos terroristas activos en el territorio o fuera del territorio a los cuales se puede llegar a estar haciendo llegar dinero. Tiene que entender las vulnerabilidades, que es la complejidad del sector financiero, los productos y las transacciones que ofrece el sistema financiero o los otros, o el sistema no financiero a nivel nacional, cómo es el tema del entorno regulatorio de cumplimiento, cómo es el tema societario, cuáles son las vulnerabilidades que puede llegar a estar brindando el propio sistema nacional que pueda llegar a ser explotada por los lavadores para lavar dinero.
Y obviamente las consecuencias, cuánto daño se hará si se lavan fondos ilícitos exitosamente, etc. Todo esto hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer una evaluación nacional de riesgo. Y hablamos de los distintos niveles. El Estado lo tiene que hacer, pero también sería lógico que, por ejemplo, el supervisor financiero tenga su propio análisis de riesgo, sepa cuáles son los riesgos del sector, sepa cuáles son, por ejemplo, sus entidades más riesgosas y sobre esas hacer una mayor supervisión. También a nivel particular, como le decíamos, el sujeto obligado tiene que saber cuáles son sus productos, cuáles son sus clientes de más o menor riesgo y obviamente responder a eso de manera efectiva. Todo eso es lo que trae el enfoque basado en riesgo. Y a nosotros nos trae también muchísimas complicaciones, porque cada vez que hacemos una evaluación de un país y tratamos de entender el sistema nacional del país, vamos a encontrar con distintos sistemas de acuerdo a las realidades y al riesgo propio de cada sistema. Con lo cual, ningún país tiene la solución completa para que pueda ser copiada en otro, porque el sistema se tiene que adaptar a la propia realidad de cada uno de los países. El otro punto interesante que modificó en 2012 las recomendaciones es el tema del beneficiario final y que de vuelta los países están teniendo bastante problema en cumplir con esto. Porque lo que se busca es prevenir el abuso de las personas físicas, de las personas jurídicas, perdón, y de los fideicomisos, tener transparencia en todo ese sector, asegurar que la información del beneficiario final sea precisa y esté a disposición de las autoridades, que haya información básica de todas las personas jurídicas accesible públicamente. Es decir, si viene una persona a abrir una cuenta y dice que representa a tal sociedad, bueno, yo poder tener acceso a un registro donde me pueda dar la información por lo menos básica de esa sociedad, cuándo fue constituida, quiénes la constituyeron, quiénes son los apoderados, etcétera, para uno poder verificar toda la información que le traen. Con sanciones disuasivas proporcionadas y, bueno, ahí dice disuasivas nuevamente. Es decir, que básicamente lo que se pide es que haya sanciones por incumplimiento que no sean como las viejas sanciones, los viejos registros en los cuales hay una multa de $20, $30 si no se actualiza la información. No, en este caso la información es mucho más importante tenerla actualizada y por tanto tiene que haber una supervisión y unas sanciones proporcionadas a ese abuso. Y obviamente la utilización de las personas jurídicas tiene que dejar de ser atractiva para los criminales de alguna forma. Por eso es que se trabajó en una definición de lo que es el beneficiario final, que es la persona o las personas naturales que poseen o controlan o a cuyo nombre se realiza una transacción, son los que tienen control efectivo sobre una persona jurídica y es la persona que hay que individualizar para cada una de las personas jurídicas. Y eso es la obligación que van a tener tanto el Estado como todos los sujetos obligados. Lo que piden las recomendaciones ahora es que haya una evaluación del riesgo del sector en específico de materia de creación de sociedades, que haya una debida diligencia que incluya el levantar la información acerca del beneficiario final y que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a información precisa y actualizada del beneficiario final. Esto está haciendo que en muchos países se estén creando registros de beneficiario final, se esté obligando a que si una sociedad está activa o si una sociedad se creó en determinado país, haya un agente residente que tenga esa información actualizada y que esté disponible en caso de ser necesario. No me voy a detener mucho con esto, simplemente lo dejo en la presentación para que les quedan todas las obligaciones que trae la debida diligencia. Lo más importante es identificar y verificar la información del beneficiario final. Y a nivel del Estado se pide que haya por lo menos un registro de sociedades abierto que dé información básica acerca de las sociedades y que sea abierto públicamente, que haya información sobre beneficiario final, ya sea en un registro de beneficiario final o la tenga alguna persona en el país, o se utilice la información existente, pero tiene que existir la posibilidad de acceder a esa información actualizada y precisa sobre el beneficiario final por parte de las autoridades competentes. Por parte de las autoridades competentes es lo que fija como mínimo el estándar, esa es la obligación. Hay países, por ejemplo, ahora la Unión Europea está haciendo que la información sobre el beneficiario final sea abierta a todo el público en general. No sé, eso es discutible, no es el ámbito para discutirlo, pero por lo menos el estándar dice las autoridades tienen que tener acceso rápido, preciso y oportuno a la información sobre beneficiario final. Estoy yendo bastante rápido porque ya me quedan solo 7 minutos de todo el que me habían marcado,
Pero el otro tema también que nos aparece como bastante complicado en estos momentos son las nuevas obligaciones con respecto a los proveedores de servicios de activos virtuales o Virtual Asset Service Providers, como están ahí en las dos siglas, en los cuales es una de las obligaciones más complicadas a las cuales nos estamos enfrentando, en cuanto a que, primero, y parecerá algo bastante básico y algo que vengo repitiendo demasiado, pero que no es fácil, es la exigencia de los estados de que realicen una comprensión de los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que se enfrenta al sector de los activos virtuales. En muchos casos esto es difícil, porque en muchos casos no se sabe ni cuántas empresas están operando, ni cuál es relativamente el riesgo del sector, las vulnerabilidades que trae, quiénes están actuando, cómo están actuando, si se están constituyendo en el país, si se están ofreciendo servicios de estas empresas extranjeras en el país. Hay países que están pensando en prohibirlo. Algunos siguen la idea de China de la prohibición y persecución. Ahí por el otro extremo tenemos, por ejemplo, el caso de El Salvador, que sacó la ley hace poco de aceptación del Bitcoin como moneda de pago legal en el país, todavía no está regulada. Pero entonces la idea de los países frente a esta nueva obligación, lo que les pide Gafi, lo que les pide Gafilat es, primero, antes de tomar cualquier medida, entiendan cuáles son los riesgos, por lo menos el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y en base a eso apliquen los controles. Si quieren prohibirlo, prohíbanlo, pero primero entiéndanlo, porque prohibirlo no es muchas veces la solución, pues yo puedo prohibir la creación en mi país e igual pueden seguir estando ofreciendo servicios en el país, haciendo arreglos contractuales con empresas en el país, etcétera, con lo cual es necesario establecer eso. Y sobre eso el GAFI dice, bueno, las que se constituyan en el país otorguen licencia o registren, aunque sea los proveedores de servicios de activos virtuales, y hagan algún tipo de supervisión del sector. Básicamente lo que pide es que extiendan como un sujeto obligado más a este tipo de actividades. Y la verdad que los proveedores tienen que implementar medidas similares preventivas, como la debida diligencia con el cliente, como el registro de actividades y el reporte de operación sospechosa. Y cuando las están transmitiendo los activos virtuales a otros sujetos, deberían mantener y transmitir en forma segura la información del originador y del beneficiario como si fuese una transferencia bancaria o una transferencia electrónica. Y todo eso es un gran desafío para el sector, cumplir con estos parámetros que fija el GAFI, pero que también entendemos que el GAFI, al reconocerlo, también le da un cierto valor a los activos virtuales. Está diciendo, los activos virtuales están para quedarse, son una forma lícita de hacer transferencia, de guardado de valor, etcétera, y por lo tanto solicita a los países que tengan en consideración hacer su evaluación de riesgo e implementar medidas para que no abusen de los activos virtuales para lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Muy brevemente, estamos en nuestra cuarta ronda de evaluaciones, ya dejamos al lado todos los cambios que están trayendo las nuevas recomendaciones, las 40 recomendaciones. Estamos en el medio como Gafilat de una ronda de evaluaciones, obviamente afectados parcialmente por el COVID, porque se estableció un sistema en el cual las evaluaciones siguen y pueden ser llevadas de forma casi 100% virtual. La semana que viene estamos realizando ya la visita in situ a Paraguay, que durante 3 semanas van a estar los evaluadores, durante 2 semanas y media van a estar los evaluadores y la Secretaría Ejecutiva llevando a cabo el proceso de evaluación de Paraguay. Estas evaluaciones, como les decía, son evaluaciones mutuas porque participan evaluadores de distintos países miembros, por ejemplo, en la de Paraguay o en la de Argentina o en la de Ecuador que vienen, van a haber evaluadores de México, de Guatemala, de Nicaragua, de Perú, de Colombia, etc. Son objetivas porque todos tienen la misma metodología de evaluación, es transparente porque además hay revisores y todo se discute a nivel de Gafi, a nivel de Gafilat, si son evaluaciones de Gafilat o a nivel de Gafi, si son de Gafi, es decir, los 17 países, todos los observadores están participando de la discusión del informe con los evaluadores y el país evaluado. Se adapta a los estándares actuales, como vieron lo de los activos virtuales entra para la evaluación de Paraguay, con lo cual Paraguay va a tener que estar brindando información y va a ser evaluada en cuanto a cómo está enfrentando la nueva amenaza de los activos virtuales. Y obviamente
es la carta de presentación de los esfuerzos y resultados contra los activos y el financiamiento del terrorismo del país entre 8 y 10 años. Es decir, si al país le va bien, va a tener un informe que es utilizado por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, que es traducido, que lo usan bancos extranjeros, que lo usan países extranjeros para armar sus propias listas, con lo cual es una muy buena oportunidad para tener una muy buena carta de presentación. Y si los resultados no son buenos, bueno, esa carta de presentación se vuelve lo contrario y uno pasa a tener un manejo en cuanto a la publicidad de la información de los resultados de esa evaluación de forma pública, que también puede generar algunos problemas. Voy a pasar esto rápidamente, porque no es necesario que los aburra y con todo el trámite de cómo se llevan a cabo las evaluaciones. Sí, que obviamente las evaluaciones lo bueno que tienen son ratings, son resultados que son medibles. En el caso de la efectividad, verificamos que realmente el país no solo haya cumplido con tomar la legislación, sino con tener resultados. Por ejemplo, no es necesario solo con tipificar el lavado de activos, sino es necesario tener sentencias, pero sentencias que tengan casos importantes, sentencias en base a delitos que el propio país identificó en su propia evaluación nacional de riesgo. Es decir, si el país en su evaluación nacional de riesgo me dice que tiene un problema con la corrupción, bueno, yo quiero ver que haya sentencia de lavado de dinero proveniente de la corrupción. Si no hay un problema, porque el país me dice, tengo un problema con la corrupción, pero no lo estoy persiguiendo. Es decir, en eso también trabaja la evaluación, en que no es solo un checklist de ver cómo se están cumpliendo las 40 recomendaciones en el país, sino que se hace un análisis de la efectividad de las medidas y, si se quiere, de la razonabilidad entre el propio riesgo del país y los resultados que está teniendo el país. Hablábamos de lo bueno y de lo malo que puede tener una evaluación mutua, como le dijimos en la carta de presentación, pero si al país le va mal, puede llegar a ingresar en lo que las famosas listas grises o listas negras. Actualmente, a nivel de regional, de las 12 países evaluados que tenemos uno en proceso, como les comentaba, que es el caso de Paraguay, solo 2 países estuvieron, en verdad 3 países estuvieron al nivel de ingreso del ICRC. Uno, que fue Costa Rica, logró en su periodo de observación evitar el seguimiento del ICRC, pero tanto Panamá como Nicaragua, por su grado de cumplimiento, están bajo esa revisión de las listas del ICRC. Ahora, como les comentaba, nuestras evaluaciones van por la parte formal, ver si formalmente se cumplieron con las 40, si están en la regulación, internalizado, etcétera, todo, y después vemos el tema de la efectividad. Cuando uno ve la internalización, la parte legal, más o menos hay bastantes verdes en lo que es el cumplimiento de las 40 recomendaciones por parte de los países de Latinoamérica. Cuando vamos a la parte de efectividad, ya no hay tantos verdes y empezamos a ver que en el resultado inmediato 1, que es el propio conocimiento, la evaluación del riesgo del país y el conocimiento del riesgo del país, ya ahí quedan solo 2 verdes. Cuando vamos a la parte de resultado inmediato 2, está relativamente bien, es la parte de cooperación internacional. El 3 y el 4 están de vuelta mal, y ahí cubren lo que es el resultado inmediato 3, lo que es supervisión, y el 4, lo que es el cumplimiento del sector privado. El 5, donde más rojos hay, es la parte de transparencia y beneficiario final. El 6 es el trabajo de la UIF, el 7 es la persecución penal del lavado de activos, que de vuelta es muy preocupante ver que solo un país tiene verde, digamos, en los resultados de sentencias, etc. En la parte de decomiso está relativamente, no está tan mal, y en la parte de persecución, en el 9, el resultado inmediato 9 es financiamiento del terrorismo, la persecución penal contra el financiamiento del terrorismo, está dentro de todo más o menos. Resultado 10 es la aplicación de congelamiento de financiamiento del terrorismo, y el 11 sí está mal, son las medidas de congelamiento basadas en el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En el entendimiento del riesgo, la verdad, nosotros vemos estos resultados porque, si bien todos los países tienen una evaluación nacional de riesgo, hay problemas. O no son comprensivas, o se olvidan de temas, o se olvidan de sumar gente dentro del proceso de la evaluación nacional de riesgo,
Cuando digo temas es que, por ejemplo, algún delito precedente no se haya incluido, algún sector no se haya incluido de riesgo, y los evaluadores obviamente notan esto y remarcan que al país le falta un entendimiento mucho mayor en cuanto al riesgo, o hacen un plan estratégico para mitigar los riesgos que entienden, pero no está basado en esa evaluación nacional de riesgo, cuando hay una falta de publicidad de la propia evaluación, los problemas que vemos en el 3 y el 4 de supervisión, la verdad que sí vemos un mayor nivel de desarrollo, tanto en la parte de supervisión como en la parte de cumplimiento de las obligaciones por el sector financiero, pero cuando vamos a los APNFDs, a las actividades y profesiones no financieras designadas, vemos o que están en papel que se los va a supervisar, pero no se está llevando a cabo esa supervisión en realidad, o directamente sectores que están desregulados o por falta de recursos, o directamente porque no se han incluido en la ley. Hablar de vuelta de lo que es el beneficiario final, hay problemas con la información básica, no hay obligatoriedad de la información todavía al beneficiario final, no hay cumplimiento, no hay sanciones. Sí habría que marcar en cuanto a esto de que hay países, por ejemplo, que en un momento tuvieron un nivel bajo, y por ejemplo ahí lo veo el caso de Costa Rica, el caso de Uruguay, etcétera, y otros tantos que ya han creado su registro de beneficiario final, o han implementado medidas para obtener el beneficiario final, y estarían hoy por hoy, si fuesen evaluados, en una situación muchísimo mejor. Pero al momento de la evaluación, esto era el resultado que estábamos teniendo. Y finalmente, con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de vuelta a un problema muy grande, porque todavía falta claridad, muchas veces en el propio Estado, de cuáles son las obligaciones que se tienen que cumplir, en el sector privado, de separarlo, de que no es lo mismo que financiamiento del terrorismo, que es una obligación distinta, y ese también es el otro problema que estamos viendo en esos resultados. La consecuencia de un mal informe, lo dijimos, se va al ICRC, es un plan monitoreado por el ICRC, pero lo peor es la publicidad en la cual sale la lista gris con todos los países que están en la lista gris, y esa información es tomada por todo el mundo como países en los cuales hay que tener un grado más de cuidado, porque definitivamente hay problemas en algunos sectores de su sistema antilavado. Y peor si no se hacen los avances que se acuerdan con el ICRC, se podría llegar a entrar en una lista negra. Hoy por hoy solo hay 2 países en la lista negra, que es la República Democrática de Corea, Corea del Norte, e Irán en ese listado, ¿no? Con eso, y corriendo, he cumplido con los 40 minutos de presentación en cuanto a cuáles son los hot topics o los temas candentes que estamos tratando. No quería dejar de terminar sin nombrar que efectivamente por temas de COVID, además de acomodar nuestro programa de calendario de evaluaciones mutuas, sí hemos sacado alertas en cuanto al aumento de algunos delitos relacionados con el COVID, que son los que todo el mundo me imagino que saben, pero que bueno, que nos ha obligado a nosotros a sacar algunas publicaciones específicas en cuanto al aumento del abuso en todo lo que es la parte de estafas por home banking, estafas por pedido de planes sociales o de reintegros impositivos, todo lo relacionado a mayor ámbito de corrupción en todo lo que fueron las compras directas que se hicieron para insumos, porque no existían los controles que se aplicaban antes generalmente, sino que se hicieron en muchos casos de urgencia, y es decir, toda una serie de actividades ilícitas específicas generadas por el COVID y en principio también generadas por esta necesidad de estar todos haciendo algo a través de la computadora y de forma remota cuando no se estuvo acostumbrado a hacerlo. Y la verdad que también con cierto pesar, porque obviamente demuestra que la criminalidad aprovecha cualquier situación, hasta una situación de pandemia internacional generalizada y un aspecto de salubridad gigantesco a nivel mundial, de vuelta, para seguir haciendo dinero, para seguir generando dinero ilícito, tanto los criminales, y hablo tanto de las organizaciones criminales, también como de políticos corruptos, y en base a cada uno de los países, de las propias amenazas que cada uno está sufriendo. He sido un breve repaso y obviamente quedo a tu disposición, Judy, por cualquier consulta o pregunta que haya al respecto. Y nada, no le quiero sacar más tiempo, que lo tenemos ahí a Leopoldo también, me imagino, bastante eager, ansioso de hacer su presentación.
Muchas gracias, doctor Fulín. Realmente nos ha entregado un importante repaso por todos los temas relevantes y contingentes que significa la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en muy poco tiempo. Yo creo que todos quienes hemos visto la presentación, por lo menos yo he quedado realmente impresionada de las evaluaciones de los países, ¿no? Porque uno finalmente, como espectador o como haciendo parte de un sujeto obligado, ve la conclusión del informe que se emite de un país, pero no ve las evaluaciones una a una de manera tan detallada como las ha presentado usted. Así que muchas gracias. Ahora pues paso la palabra al doctor Leopoldo Quirós. Les recuerdo que está abierto el canal para formular las preguntas. También las pueden hacer por YouTube. Muchas gracias a todos los que están participando por nuestra plataforma de Zoom y también por nuestro canal de YouTube. Doctor Quirós. Buenas tardes y buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Judy, por el espacio para compartir un poco la experiencia del Ecuador en la lucha contra el lavado y los casos derivados de la compra emergente de insumos en momentos de crisis y emergencias. En este caso, la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Valoramos la iniciativa de Vive Compliance a nivel regional, debe ser valorada. Antes que nada, me gustaría agradecer al secretario Fulín por su excelente intervención. El rol del Gafilat y su secretaría ejecutiva es fundamental en la lucha contra el lavado de activos. Sus recomendaciones y propuestas efectivas a todas las coordinaciones nacionales y unidades de inteligencia financiera de nuestra región permiten que se luche frontalmente contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Latinoamérica. En abril de 2020, me interrumpo un ratito, voy a intentar ser lo más breve posible, tengo alrededor de 15-20 minutos. En abril de 2020, la Secretaría Ejecutiva del Gafilat presentó un comunicado oficial sobre el COVID-19 y sus posibles riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las alertas enunciadas por Gafilat en este documento sin duda contribuyeron a que desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, del Gobierno del Ecuador, se haya podido prevenir y además trabajar de manera coordinada y efectiva en casos vinculados a insumos hospitalarios que surgieron durante la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Me permito y quisiera contarles un caso en particular en el que se identifica dentro de un hospital en una de las principales ciudades del país. Una estructura de corrupción y lavado que era liderada por el director de dicha casa de salud y su hermano, que desde el sector privado ganaba todos los contratos a través de empresas constituidas con accionistas, en su mayoría jóvenes, que no contaban con el perfil económico para enfrentar licitaciones de esa magnitud. ¿Cómo operaban? El hermano del director del hospital constituía compañías con personas que no tenían información relevante en sus cuentas, ni negocios anteriores, no declaraban ni pagaban impuestos, no concursaban en otros hospitales del sistema de salud, a tal punto que ni las pólizas de garantía para poder concursar eran pagadas por ellos. Todo era pagado por el hermano del director del hospital. Luego, en los concursos, o solo participaban estas compañías vinculadas y presentaban facturas amañadas para poder ganar directamente en emergencia estos contratos, o estas eran las únicas calificadas para llegar hasta una de las últimas etapas del concurso, la licitación, la puja. En estas se ponían de acuerdo y en algunos de los contratos ganaba la compañía A, en otros ganaba la compañía B y por último en otras ganaba la compañía C. Pero todas estas compañías tenían un denominador común. Los dineros para pagar las pólizas, entre otras cosas, provenían de la misma persona y además, lo más aterrador, una vez que ganaban, recibían los adelantos o el total de los dineros por parte del Estado y en pocos días era retirada la totalidad de los ingresos en efectivo. En algunos de estos casos se pudo identificar que esos dineros terminaban en las cuentas del hermano del director hospitalario, compras de bienes y servicios, y en otros al moverse en efectivo, pues el rastro se perdía por momentos y en otros nunca más pudo identificarse dónde terminaban esos efectivos.
Una vez que fueron descubiertos, que la UAFE los descubre, Fiscalía inicia una investigación por delincuencia organizada y formula cargos. La UAFE en ese momento todavía no terminaba su reporte de operaciones inusuales e injustificadas, pero se pone una alerta a través de inteligencia para que conozcan las autoridades judiciales lo que estaba sucediendo, para que Fiscalía pueda operar con el delito precedente. Detienen a algunos y le dieron medidas sustitutivas a otros. Lo más insólito de todo esto es que el hermano del director hospitalario, antes de ser detenido, le deja un poder a su padre para poder retirar, entre otras cosas, los dineros de sus cuentas. Y esto pudo ser prevenido por el trabajo articulado entre la banca, la UAFE y la Fiscalía General del Estado, deteniendo el retiro de más de $2,5 millones en tiempo real, mientras el señor iba a intentar retirar los dineros con este poder. Cabe resaltar que unos días después, nuestro reporte fue entregado y actualmente ya se le formuló cargos por lavado de activos. Por esta razón es por la que puedo hablar abiertamente del caso. En Ecuador, una vez que se formulan cargos con un ROI, con un reporte de operaciones inusuales e injustificadas, la información que se encuentra en la misma se vuelve pública. Además que este no es un caso aislado. Se ha logrado y se logró identificar y enviar informes a Fiscalía General del Estado de mafias mucho más grandes y mejor estructuradas, que tienen en algunos casos, más de una década operando, y no en un solo hospital, y que han recibido cientos de millones de dólares de contratos estatales en salud. Yo creo que este es un problema que no solo lo vive el Ecuador, lo vive la región y algunas partes del mundo. Inclusive entre distintas mafias se ponen de acuerdo para permitir que una u otra compañía gane el contrato A y la otra gane el contrato B. Para no pelearse, se ponen de acuerdo y una gana una, la otra gana la otra. O manejan decenas de compañías que responden a los mismos dueños, pero figuran dentro de las mismas testaferros, lo que les permite participar en múltiples contratos sin llamar la atención, porque si están participando las mismas compañías, empiezas a llamar la atención. Entonces, cuentan con un sinnúmero de compañías, unos entramados bastante trabajados profesionalmente. La única forma de enfrentarnos a estas mafias es implementando mejores prácticas y estándares internacionales. Además de que se necesita un sistema judicial coherente y que no sea el último peaje de la corrupción y de demás delitos precedentes de lavado de activos. Legislación y normas en algunos casos sobran, pero su implementación no es efectiva. Sin duda, las 40 recomendaciones del GAFI son los estándares más importantes y reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el mundo. Lo más complicado es lograr que se implementen y que surtan efectos y resultados. Trabajar en línea con las 40 recomendaciones desde el sector público y privado implica una gran responsabilidad y necesita que todos los actores entiendan su posición y sus competencias dentro de esta lucha, lo que al final del día permite proteger y salvaguardar los sistemas financieros. Es deber de todos cuidar la economía de un país. Por ejemplo, como lo menciono en el artículo de la revista que hoy se publica, la recomendación 1 hace referencia a que todos los países deben contar con una evaluación nacional de riesgos, ENR, más conocida como la ENR. Como exdirector general de la UAFE, con la metodología y el acompañamiento del Banco Mundial, pudimos impulsar la primera ENR que culmina en el país, donde logramos identificar los sectores de mayor riesgo en cuanto al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Cómo luchas contra algo que no conoces a profundidad? ¿Cómo operan? ¿Cuáles son las tipologías más comunes de tu entorno? Esa evaluación le permitirá al país trabajar en políticas públicas coherentes y con conocimiento de causa en la lucha contra el lavado y demás delitos financieros. Las unidades de inteligencia financiera son mucho más que una agencia de investigación de casos particulares. Deben coordinar con todo el sistema para prevenir y erradicar el delito de lavado de activos. Las organizaciones criminales se mueven a pasos acelerados, a pasos agigantados, y muchas veces da la impresión
de que incluso son más ágiles que las instituciones y las autoridades y las agencias de control. Pero esto es lógico, las estructuras delictivas violan el Estado de Derecho, las regulaciones y todos los mecanismos de coordinación que caracterizan las democracias plenas o en desarrollo. Por este motivo, si bien es cierto, hay grandes avances en la lucha contra el crimen organizado e identificación de nuevas tipologías, ciberdelitos, delitos ambientales, entre otros como delitos precedentes de lavado de activos. Es fundamental seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional a nivel nacional, regional e internacional. Debe existir sinergia entre todas ellas. Hay que entender que la lucha contra el lavado de dinero no puede ser exitosa si solo una institución cumple con su tarea. Este trabajo debe ser mancomunado entre todas las instituciones de los sistemas a la CFT. Por ejemplo, en el Ecuador se ha identificado como una prioridad alta crear una estructura de coordinación nacional, que es la recomendación número 2 del GAFI, proporcionar de mayores recursos financieros, tecnológicos y humanos a las instituciones del régimen contra el lavado de activos, ejecutar programas de capacitación intensiva y constante para los sujetos obligados en el ámbito de sus acciones y de detección, y en general fortalecer capacidades técnicas de todo el sistema. Recursos es algo que le hace falta a la mayoría de nuestros países en estos momentos, sobre todo por la gran crisis sanitaria, social y económica que enfrentamos actualmente. Por otro lado, las unidades de inteligencia financiera, más conocidas como UIFs, son de vital importancia en la lucha contra los delitos financieros y se ubican en el centro de los regímenes antilavado de activos, o como decía un ex colega de una delegación internacional, son el ombligo del sistema antilavado de activos. De este modo, son indispensables tanto para acciones preventivas como de investigación y erradicación del delito. Durante mi administración, durante mi paso por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, todos nuestros esfuerzos se enfocaron en capacitación, en coordinación con la cooperación nacional e internacional. Siempre fueron dirigidos a fortalecer las capacitaciones técnicas de las instituciones públicas y privadas pertinentes del sistema a la CFT. Incluso articulamos proyectos de coordinación interinstitucional con la iniciativa STAR, con Pacto de la Unión Europea, UNODC, DEA, entre otros. Es importante mencionar que las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Ecuador y de la región ponen en evidencia cómo operaban grandes esquemas de lavado a través de innumerables actos de corrupción, que es una de las cosas que más sufre en nuestra región, narcotráfico, del cual también los países, sobre todo de Sudamérica, tienen que convivir con esto en el día a día. Algunos son países de tránsito, algunos son países de producción. Además, a nivel internacional se logró restablecer con unidades de inteligencia financiera de potencias mundiales las relaciones. Se firmaron un sinnúmero de memorandos de entendimiento para facilitar los intercambios de información de inteligencia financiera. Y se pudo concretar en beneficio del país varios proyectos de asistencia técnica con organismos tales como el Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de los Estados Americanos a través del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, DDOT, la iniciativa Pacto de la Unión Europea, con quien se logró crear una unidad especializada en la lucha contra la corrupción, y se cuenta incluso con oficiales de investigación proporcionados por la Unión Europea. También se logró articular acciones con las agencias del gobierno de los Estados Unidos, tales como la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro, la Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL y la Drug Enforcement Administration, más conocido como DEA, con quien por primera vez en la historia de la UAFE se conforma una unidad especial para luchar contra el lavado de activos de alta escala, producto de sustancias sujetas a fiscalización. Es muy duro lo que han tenido que enfrentar los países durante esta pandemia, sin que exista una articulación integral entre el sistema judicial, las unidades de inteligencia financiera y todos los actores públicos y privados. La lucha contra el lavado de activos no puede ser efectiva, no puede ser eficaz. El compromiso de todos es importante y la voluntad política y los recursos es lo único que puede permitir
que se alcancen los objetivos y se cumplan con las 40 recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Muchísimas gracias, Judy, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias a usted, doctor Quirós. Lo escuchamos en su explicación o en su narración del caso de corrupción que comenta en Ecuador, y realmente yo creo que todos nos sentimos identificados porque desafortunadamente en todos los países tenemos este gran flagelo, ¿no? El problema de la corrupción, desde presidentes y expresidentes hacia abajo. Así que muy ilustrativo su ejemplo porque nos identificamos plenamente. Judy, fundas de cadáveres que costaban $12 siendo compradas por hospitales en 148. Uno podría entender que cuando la demanda sube, los precios también, pero una cosa es que suba de una funda de $12 a $15 o a $17 porque no hay en el mercado, y otra es que suba a $148. Ese es un ejemplo más de lo que se vivió durante la pandemia, sobre todo los primeros meses en los que las instituciones de salud podían comprar prácticamente a dedo, presentando 3 facturas y declarando ganadora a la que presentaba un menor precio. Lo vimos en varios países y lo seguimos viendo, ¿ah? O sea, realmente este es uno de los principales flagelos que tenemos en América Latina, desafortunadamente. Por eso nuestra primera edición fue dedicada a la corrupción, como lo señalábamos, desafortunadamente aún en medio de la pandemia, cuando uno pensaría que los funcionarios públicos y la misma ciudadanía como tal deberían estar abocados en el tema sanitario, en ver cómo salir de la crisis, al contrario lo aprovechan, lo utilizan, ¿no? para enriquecerse a costa de todos quienes estamos viviendo esta pandemia. Pues de verdad que muchas gracias, muy, muy, muy enriquecedoras las experiencias de los dos. Tengo aquí varias preguntas, voy a dejar descansar un poco al doctor Quirós y voy a formular la primera para el doctor Fulín. Y esta es una pregunta que yo he visto varias veces, así que por eso la quiero formular de primera, si es que la mayoría de las personas, voy a hacer un contexto para la pregunta, la mayoría de las personas, incluso los supervisores, los reguladores y las mismas autoridades, creo que usted lo mencionó también, no entienden el riesgo que atraviesa el país dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo. Y me voy a referir específicamente a lo que significa el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Porque realmente eso lo entiende muy poca gente. ¿Cuál es la tipología de ese delito? Que se confunde con el financiamiento del terrorismo. A ver, tenemos un curso de una semana sobre financiamiento de la terrorismo. Sí. Es bastante complicado. No, a ver, lo que sí en muy breve, la verdad que es una obligación relativamente nueva, parte por una resolución del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas. Cuando una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dice que es sobre una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, se vuelve de obligatorio cumplimiento para todos los países. El GAFI toma eso y fija las obligaciones. Son obligaciones, para hacerlo de forma resumida, son obligaciones de congelamiento frente a listados específicos en materia de financiamiento de la proliferación. Esa es la obligación base. Si cualquier persona, cualquier institución o cualquier país que esté mencionado en estas listas, uno tiene que congelar. Eso podría llegar a ser algún tipo de paralelismo con las listas de terroristas de las Naciones Unidas, aunque hay algunas diferencias en los procesos. Pero ahora, lo otro que también hay que trabajar muchísimo es, por ejemplo, en evitar abusos, en evitar triangulaciones. Por ejemplo, se dio un caso en Arabia Saudita en la cual fue una empresa a solicitar una transferencia, se verificó que esa empresa estaba vinculada con un listado, no se hizo obviamente la transacción, se dejó sin efecto la misma, y a la semana vino otra empresa por el mismo monto, con el mismo destinatario, a hacer la transferencia y se realizó. Es decir, también hay algunas medidas preventivas
que traía aparejado el posible abuso o la posible triangulación con este tipo de obligaciones. De vuelta, hay que capacitarse, habría que hacer un curso, felizmente vamos a tener uno online también para que podamos pasar en medidas. En breve son medidas similares a las del financiamiento del terrorismo, pero algo muy interesante es que no están atadas a un delito, porque acá en este caso las Naciones Unidas dice hay que congelar para que no financie la proliferación de armas de destrucción masiva, y no está atado a una tipología, no está atado a un delito preciso, sino directamente a una prohibición que le genera a las Naciones Unidas. Nada, es complicado, da para charlar muchísimo, Mucho más. pero la verdad lo que uno necesita es información, sin duda. Y en el futuro el Gafi pide que en la evaluación nacional de riesgo de los países, esto quedará para la 5ª ronda de evaluaciones, haya un capítulo específico para informar a todo el mundo de cuáles son las amenazas de cómo se dice del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Aquí me preguntan, ¿cuál es el punto de vista de Gáfila respecto a la ley de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Guatemala, la cual está vigente desde el año 2001 y la iniciativa de reforma no ha prosperado en el Congreso de la República? Nosotros participamos del proceso de formación de la nueva ley. Había algunos cuantos puntos que sí o sí tienen que ser actualizados, en especial si uno ve la evaluación misma de Guatemala, que ya tiene muchísimos años, toda la parte de financiamiento del terrorismo, de congelamiento, de tipificación de financiamiento del terrorismo, de proliferación, está todo a un nivel de incumplido. No hablamos de la parte de efectividad, directamente en la parte específica de tipificación de esa parte de la norma. Así que sí, definitivamente no me meto en política nacional, pero sí le podría venir bien una actualización en eso. Y el otro tema también que tenemos que es interesante, de vuelta sería cuestión de juzgar cómo funciona o no, es el tema de que Guatemala es el único país de la región en el cual la UIF tiene que hacer una denuncia por cada reporte o cada dossier que pasa a la fiscalía. Es una denuncia específicamente cuando no hay tanta experiencia en otros países específicamente, salvo algún paralelismo con el tema de Argentina, pero no tiene que hacer una denuncia formal como lo hace en el caso de Guatemala. Pero en principio sí, vendría bien una actualización normativa. Gracias. Doctor Quiroz, me preguntan aquí, de la Evaluación Nacional de Riesgos que usted manifiesta han terminado en el Ecuador por primera vez, ¿cuáles son los delitos con mayor presencia en el Ecuador? No lo estamos escuchando. Mudo, Leopoldo. Creo que, gracias por la pregunta, creo que la mayoría de delitos presentes en la Evaluación Nacional de Riesgos en el Ecuador se encuentran presentes en algunos países de la región, pero sin duda alguna el narcotráfico, por estar ubicados en el medio de dos grandes productores de cocaína y otras drogas, ha influido muchísimo en la economía del país. Otro de los grandes delitos encontrados y principales delitos dentro de la Evaluación Nacional de Riesgos es la minería ilegal, los delitos ambientales, la pesca ilegal, pero el que siempre se encuentra por debajo del narcotráfico y de la minería ilegal es la corrupción. Y también me preguntan para usted, ¿usted cree que actualmente los oficiales de cumplimiento de las organizaciones y especialmente de los sujetos obligados a reportar cuentan con los conocimientos, la preparación y la experiencia adecuada para prevenir el lavado de activos en donde trabajan? Creo que esa es una excelente pregunta. En la mayoría de los casos, no. Creería que existen grandes excepciones, que existen grandes oficiales de cumplimiento, pero al menos en el Ecuador los estándares para ser oficial de cumplimiento hasta hace poco eran ser bachiller graduado del colegio, cumplir con un par de cursos, te pagan el sueldo básico y además de ser oficial de cumplimiento te ponen a hacer un sinnúmero de actividades dentro de esa compañía. Últimamente se ha estado trabajando para que esto mejore y ya, por ejemplo, no puedes ser oficial de cumplimiento si eres bachiller, tienes que tener un título universitario, pero vemos que las instituciones académicas, los organismos de control, incluso el sector privado está fomentando que mejore la calidad de los oficiales de cumplimiento a través de capacitación, entrenamiento y estudios.
Es más, desde Consulegi estamos terminando de desarrollar un programa de capacitación y entrenamiento para los oficiales de cumplimiento en el Ecuador. Y precisamente, siguiendo con los oficiales de cumplimiento, preguntan, ¿cómo se puede direccionar una política para que las personas que son oficiales de cumplimiento en los sistemas antilavados tengan un fuero o protección para que realmente cumplan su función y tengan claras las inhabilidades y que realmente son personas idóneas, ya que no pueden ser realmente los veedores porque dependen del dueño de la compañía? Bueno, creo que esa pregunta también la podría contestar el doctor Fullín, pero sí quisiera agregar que es muy importante que las leyes protejan a los sujetos obligados, que los reportes de operaciones inusuales justificadas protejan a sus sujetos obligados, que los posibles delincuentes no se enteren quiénes son estos oficiales de cumplimiento, quiénes son estos sujetos obligados que han proporcionado las alertas a las autoridades de control para poder perseguir los posibles delitos de lavado de activos o cualquier delito precedente. Además, que si uno está sufriendo presiones en su compañía, es su deber ético y moral de ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes y en el peor de los casos, presentar la renuncia. Pues si estás viendo que te están obligando a dejar pasar temas que deben ser presentados, por ejemplo, a la unidad de inteligencia financiera de un país, sin duda alguna, lo mejor que puedes hacer es ponerlo en conocimiento de las autoridades y tal vez dar un paso al costado. Sí, definitivamente. No, suscribo las palabras de Leopoldo. Hay también un tema que obviamente, además de toda la protección legal, además de que el fin y al cabo el oficial de cumplimiento podrá presentarle el informe al propio board de la empresa en la que esté trabajando, y ellos decir no, sí, y el oficial de cumplimiento cumplir con armar todo el dossier y dejárselo a su disposición, etcétera, y en el caso más extremo renunciar. Hay también un tema de protección real perdón, y que recae también en el trabajo de la UIF. Si nosotros tenemos una UIF que tiene mucha fuente de información, que tiene muy buen software, tiene muchos recursos, la verdad que va a recibir un reporte de operación sospechosa de un sujeto obligado que puede disparar una investigación, pero con toda la información que recopila, con todas las hipótesis, con todo el trabajo, el reporte es un dato, si se quiere, que termine siendo menor o diluido en toda la cantidad de información que pueda llegar a presentar la UIF ante la justicia. Y en ese caso va a tener una protección fáctica, si se quiere, frente a un posible abuso o a una posible situación de quedar diezmada la persona. Es decir, obviamente la UIF tiene que trabajar en tratar de proteger, dentro de lo que es legalmente, a su fuente de información, pero una muy buena forma de proteger es dándole a la UIF todas las herramientas posibles para que nada más el reporte sea simplemente eso, llamar la atención sobre algo, pero que no sea la base y la única información que se requiera al respecto. Me acuerdo, hace ya muchos años me tocó hacer la evaluación de un país en la cual directamente casi era recibir el reporte de operación sospechosa, arrancarle la carátula del banco, ponerle la carátula de la UIF y pasarla a la fiscalía, lo cual sería una locura. Pero es un poco de un ejemplo, también un poco puede haber, si uno dota a la UIF de todos los recursos, etcétera, también en forma indirecta le va a estar generando una protección al sujeto obligado. Gracias. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué expectativa tienen con la consulta pública que se está dando hasta el 20 de agosto sobre reformas a la recomendación 24 y los registros de beneficiarios finales? Doctor. Perdón, estaba mudo. A ver, ¿qué expectativa tengo? No, porque hay una pelea muy grande, porque se está viendo que definitivamente el registro es la forma más efectiva, pero hay países que no quieren registro de beneficiario final. Con lo cual la expectativa va a ser una lucha encarnizada que probablemente traiga algún cambio, pero no directamente la obligación específica de tener un registro. Aunque muchos de los países lo están tomando como una solución mucho más práctica y mucho más efectiva para tener en un solo lugar la información con respecto al beneficiario final. Doctor Quiroz, acá nos preguntan, ¿puede comentarnos cómo avanza el mundo del compliance en el Ecuador? Bueno, creería yo que en los últimos años en el mundo del compliance
se ha encendido el debate sobre la responsabilidad penal de las empresas y su directorio. En Ecuador se han evidenciado múltiples casos de corrupción, lavado de activos, entre otros delitos financieros. Y terceros pueden verse involucrados en estos delitos en ocasiones incluso sin saberlo. Por esto las empresas empiezan a preocuparse incluso de las acciones que terceros puedan realizar utilizando sus negocios para lavar activos, por ejemplo. Además, en el Ecuador hace pocos meses se aprobó una reforma al Código Orgánico Integral Penal en el que se establecen atenuantes a la responsabilidad penal de la persona jurídica en el caso de contar con programas de cumplimiento y establece requisitos mínimos que deben incorporar cada una de estas organizaciones. Gracias. Y aquí dicen, ¿por qué a pesar de tanta regulación, la percepción del lavado de dinero es que aumenta? Creo que es una pregunta muy compleja, porque además estamos hablando de percepción de delito, y la verdad que también el lavado de activos va atado a todo lo que son los delitos precedentes, ¿no? Entonces, es una respuesta mucho más ambiciosa y mucho más grande la que podamos llegar a dar muy brevemente. Lo que sí es que siempre hay una gran discusión, y esto, hablabas de mi currículum, la verdad que no hacía falta presentarlo tan extenso. Pero yo empecé trabajando en el tema en la Oficina Antidrogas de Argentina. Y un poco era, bueno, ¿para qué luchamos contra el narcotráfico si hay drogas en la calle? Es decir, siempre uno tiene que luchar contra, digamos, contra este tipo de flagelo en el nivel que sea esperado, porque si no, obviamente la situación sería mucho peor. Y sin toda la parte que estamos haciendo en la parte preventiva y represiva, obviamente la situación sería mucho peor. Pero en cuanto a por qué hay una percepción de aumento de los delitos, la verdad no estoy en condiciones de poder marcar a nivel global todo el tema de la criminalidad. Pero definitivamente sí es un problema, y definitivamente también la criminalidad organizada, y lo decía también Leopoldo en su presentación, como no tiene que rendirle cuentas a nadie, puede abusar de cualquier sistema, de cualquier producto, de cualquier nueva tecnología o vieja tecnología que esté regulada, y uno siempre tiene que correr por detrás en base a un Estado de Derecho, creando medidas preventivas y represivas para cada una de estas nuevas amenazas. Doctor Quiroz, me preguntan desde Ecuador, o le preguntan a usted mejor. Desde su experiencia como profesional y directivo antilavado en la UAFE, ¿cuál fue su mayor decepción y satisfacción? Bueno, eso lo contesté en el artículo de la entrevista que muy amablemente ustedes me hicieron, y sin duda alguna contesta un poco lo que venía diciendo el doctor Fullín. Ver grandes casos de corrupción llegar a manos de la justicia y que cuando llegan estas instancias por actos ajenos al derecho, vemos que las mismas se van cayendo en pedacitos y terminan dejando libre a los involucrados dentro de estos organismos, después de haber hecho tanto trabajo y después de haberle dedicado tantos recursos, tanto tiempo. Y mi mayor satisfacción, sin duda alguna, haber podido participar a nivel nacional e internacional en la lucha contra el lavado de activos y los demás delitos financieros. Sin duda alguna, esas creo que han sido mis mayores decepciones y mis mayores motivaciones. Lo que a veces se ve en la justicia es de llorar. Lo que a veces se ve incluso en los organismos de control hace que nos den ganas de llorar. Hemos visto casos de cientos de millones de dólares en los que las pruebas son contundentes. Hace poco vi un caso en el que alegaban que los más de $100.000 que tenían y que se habían descubierto que habían sido utilizados para comprar bienes y servicios, la defensa de los abogados aducía que habían sido una herencia de la abuelita que les había dejado en efectivo. O sea, ya llegamos a ver incluso cosas que son aceptadas por los jueces y que no tienen ni sentido y no pueden ni ser probadas. Creo que esa ha sido una de mis mayores excepciones. Ojo, debo aclarar que así como existen malos funcionarios, existen excepcionales funcionarios como autoridades de control, jueces, fiscales y demás. Existe de todo en la viña del Señor. Sí, en la nuestra en todo caso se ve, trata uno de ver ese lado positivo, ¿no? Porque todos los días lo que ve son investigaciones, lo que usted
señala, efectivamente se ve en la mayoría de los países de la región, ¿no? Investigan y de ahí no pasa nada. Judy, hace poco dejan libre a un narcotraficante que encuentran con 183 toneladas de droga. ¿Sabe qué fue lo que argumentó la defensa y sabe qué fue lo que utilizó el fiscal para no acusar? Que el señor era consumidor crónico de droga. No sé pues cuántas vidas necesita para consumirse esa droga. Claro. Sí, realmente es un problema de la región bastante fuerte y ese es uno de los objetivos, ¿no? O fue uno de los incentivos. Perdón, me confundí, no somos 183 kilos, 183 toneladas, 183 kilos, igual sigue siendo... Igual es bastante. Sí, sí. Bueno, pues ese es uno de los incentivos que tuvimos, principalmente la corrupción, ¿no? Para crear este espacio y unir a toda la región en torno a un problema común. Promover el desafío que tenemos es promover la transparencia, la ética, que la ciudadanía se una a este objetivo común y exija a sus autoridades, a sus estados, a sus gobiernos, que haya transparencia, ¿no? Porque en la mayoría de los estados tenemos el mismo problema. Ya voy a formular las últimas preguntas para no quitarles más tiempo. Y aquí me dicen, en líneas generales, dos preguntas, doctor Fulín. Una ya usted la comentó en su presentación, pero por si quiere ampliarla, dice, en líneas generales, ¿cómo observa los avances de la región en materia de antilavado de dinero y financiación del terrorismo? Y otra dice, hace poco en una entrevista usted dijo que ya no importaba tanto que los países aprobaran las leyes, sino que las aplicaran, que haya sentencias condenatorias, estadísticas. Por favor, amplíenos un poco esta parte. Ok, bien. En cómo está la región, sí, efectivamente lo puse en mi presentación. Yo creo que la región avanza en la parte preventiva y obviamente también en casos, pero bueno, desde Gafilat tratamos dentro de todo de generar algún tipo de respuesta, si se quiere, a veces más rápida. Por ejemplo, nosotros tenemos la red de recuperación de activos, que es una red informal en la cual los que están llevando a cabo investigaciones de lavado pueden intercambiar información sobre si una persona tiene o no activos en algún lugar, para fomentar al decomiso, etcétera. La verdad que estamos tratando, y la verdad que estamos hablando de corrupción, todo, pero nos encontramos con una cantidad de funcionarios, ya sea en las UIF y en las fiscalías, etcétera, muy comprometidos con la lucha, la verdad. No quería, digamos, no quería dejar de pasar de lado eso, porque la verdad uno viaja por todo el continente y encuentra gente, tanto en el sector público como en el sector privado, realmente comprometida con todo el trabajo y que está todo el día en la trinchera y que le duele muchísimo cuando se caen las causas como la que mencionaba recién Leopoldo. Pero bueno, nada, eso en términos generales quería decir que hay un convencimiento de la gente involucrada en hacer frente a esto. La segunda parte de la pregunta era, perdóname, Judy, ¿cuál era? Que usted en una entrevista dijo que ya no importaban tanto que los países aprobaran las leyes. Me gusta lo que le queda a la gente de lo que digo. En principio sí, las evaluaciones lo que nosotros queremos es que haya resultados. Por ejemplo, estaban hablando, una de las preguntas era, por ejemplo, relacionada a Colombia, etcétera. Colombia fue un país que en el resultado inmediato 7, que es la persecución penal contra el lavado de activos, no le fue bien. Y no le fue bien porque si bien tuvo sentencias, tuvo casos, etcétera, no era conmensurable con el propio riesgo que el país marcaba que existía en ese país. Por ejemplo, que podía haber lavado profesional, grandes estructuras de lavado derivado a delitos de corrupción, etcétera, todo, y eso no se llegaba a ver. Es decir, definitivamente nos importa a nosotros como Gafilat y en las evaluaciones que el país tenga resultados a que cómo está específicamente la ley. ¿Verificamos la ley? Sí, verificamos la ley, pero nos interesa muchísimo más que el país demuestre efectividad. Muy difícilmente el país va a poder demostrar una efectividad si no tiene una ley para basarse, una buena ley para darle a la gente los recursos, ya sea jurídicos o los recursos humanos, etcétera, y las bases para ser efectivo. Si yo no tengo una buena obligación en la ley
lo que es el beneficiario final, difícilmente pueda estar aplicando un buen sistema si no tengo una buena base legal. Dicho esto, si el país me demuestra que tiene un buen resultado en materia, por ejemplo, de beneficiario final, a pesar de problemas en la ley, yo voy a estar relativamente más contento que de una situación inversa, de tener una excelente ley y ningún resultado. Y es un poco lo que buscan los resultados de las evaluaciones. Las evaluaciones se basan en efectividad. Queremos saber cuán bien los países logran los resultados en base a sus riesgos. Después veremos todo el tema legal, etcétera, todo eso. Pero queremos medir en principio los resultados. Y desde México dicen, gracias doctores por sus respectivas conferencias enriquecedoras. Respecto al beneficiario final, en mi país ha sido complejo que las actividades vulnerables cumplan con la obligación que tienen de su identificación porque se sienten vulnerables ante la escalada de la delincuencia organizada y la impunidad que tenemos. ¿Qué mensaje le podrían dar para que logren superar el miedo a esos riesgos en beneficio de la lucha que existe respecto de este delito? Qué lindo. A ver, y es uno de los temas que yo marcaba. Cuando hablaba de que, por ejemplo, en Europa el registro de beneficiario final es público, y a mí me genera un tema también de preocupación. Por eso marca que el estándar lo que pide es que las autoridades competentes en una investigación de lavado puedan saber quién es la persona, el beneficiario final. Yo creo que cada país determinará la apertura o no del tema del beneficiario final. Pero el mínimo es que las autoridades competentes en una investigación de lavado tienen que saber en forma rápida quién es el beneficiario final. Después estará en base al propio riesgo de cada uno el abrirlo o no. Dicho esto, si la criminalidad organizada no se va a basar en el informe de beneficiario final para secuestrar o no a una persona. Tienen muchísimo otro tipo de información, tienen otras vías para establecer, si se quiere, la inteligencia en la parte de la criminalidad. Pero bueno, podría llegar a existir un riesgo al hacer público ese registro. Por eso nosotros también trabajamos porque, lo decía, al mínimo, la autoridad competente tenga acceso, y también nos interesa, que podría llegar a ser interesante, darle acceso también a cualquier tercero que demuestre un interés legítimo para acceder a esa información, que quede registrado quién accede y por qué accede, y también la posibilidad de acceder a ese registro cuando el propio sujeto así lo dispone. Por ejemplo, si yo voy a abrir una cuenta de un banco y digo que soy beneficiario final de determinada empresa, bueno, además darle una autorización al banco para que pueda ir al registro y verificar esa información. Yo creo que con las salvaguardas mínimas y razonables establecidas podemos generar un espacio de un registro o de mantenimiento de esa información relativamente precisa, relativamente actualizada, relativamente disponible a quien tiene que estar disponible. Muchas gracias, doctor Fulín. Doctor Quiroz, ¿un mensaje final? Agradecerles a ustedes por el espacio y nada más pedirle a los oficiales de cumplimiento que sigan adelante con su preparación, con su entrenamiento, con su convicción. La lucha contra el lavado de activos es complicada, de hecho es uno de los delitos más difíciles de comprobar. Su compromiso es vital para sacar adelante estos casos a través de reportes de operaciones inusuales justificados de las unidades de inteligencia o denuncias presentadas directamente ante la Fiscalía General del Estado. Creo que se respiran nuevos aires en el Ecuador, en algunos países de la región también, y es importante resaltar que el trabajo que vienen realizando la mayoría de las autoridades de control suma y no resta a la lucha contra el lavado de activos y el delito financiero en el Ecuador. Muchísimas gracias, doctor Fulín. Siempre para mí será un placer compartir panel con usted, y Judy, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos. Muchas gracias a los dos. Y como agradecimiento les voy a leer el mensaje que escribió Sofía Mesa, que me parece muy lindo. Dice, es una luz en la oscuridad escuchar profesionales como el doctor Fulín y el doctor Quiroz, que están comprometidos en vida y obra con el compliance. Así que ese es el pensar y el sentir de todos quienes los hemos escuchado y de muchos más quienes desafortunadamente no han podido estar hoy o están por nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, de verdad. Les agradecemos que hayan atendido también a nuestra convocatoria. Nos han honrado con sus presentaciones y sus respuestas a las diversas preguntas que se han formulado. Estamos muy orgullosos y agradecidos con sus aportes
Esperamos que no sea la última vez que los podamos tener como panelistas. Muchísimas gracias a todos. Éxitos. Gracias. Saludos de Buenos Aires. Gracias. Saludos desde Ecuador. Hasta luego, secretario. Hasta luego, Judy. Nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Ex vicepresidente. Bueno, les voy a dejar un momento la portada de nuestra segunda edición de la revista, que presentamos con mucho cariño y orgullo. Deseamos y esperamos que este esfuerzo que significa la publicación de esta nueva edición de Vive Compliance en formato digital sea valorado por todos, y desde ya les pedimos su colaboración altruista, científica y profesional para poder seguir creciendo en la construcción del conocimiento del compliance. Como dijo el doctor Quiroz, soplan nuevos vientos en la región y en el mundo del compliance. Muchas gracias.